Hoy aprenderás la historia completa de la Biblia, comprenderás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Sin duda, cuando termines de ver este video no serás el mismo, amarás aún más la palabra de Dios. Claro, esto solo sucederá si abres tu corazón a la palabra del Señor. Si tienes dificultades para entender la Biblia, en este video podrás comprender, y después de ver todo lo que se enseñará, estoy seguro de que serás edificado, iluminado por las Escrituras. Todo lo que se enseña aquí está contenido en el libro Panorama de la Historia Cristiana, escrito por el pastor Hernández Díaz López. Antes de continuar, no olvides de suscribirte al canal. Todos los días subimos un nuevo video que transformará tu fe y te acercará más a Dios. Continuemos. Todo comenzó en el principio. Antes del inicio, solo existía Dios. Él nunca dejó de existir, es desde la eternidad. No tuvo origen, es el origen de todo. No fue creado, es el creador de todas las cosas. No comenzó a existir, es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, y de aquel hombre formó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes, tenían plena comunión con Dios, vivían deleitándose en el jardín de Dios como administradores de la creación del Señor. Sin embargo, cayeron en pecado y toda la raza humana fue precipitada en ese abismo de depravación total, pues todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por envidia, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, de él comenzó a surgir una descendencia santa que se volvió hacia Dios. No tardó, sin embargo, en que la tierra se llenara de maldad y violencia. Entonces Dios decidió eliminar de la faz de la tierra al hombre que había creado. Pero había un justo, Noé. Por eso Dios derramó su juicio mediante el diluvio, salvando a Noé, a su mujer y a sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas, en un arca construida por ellos. Por medio de los hijos de Noé, Dios reinició a los diversos pueblos, Sem se convierte en el padre de las naciones semitas, Cam en el progenitor de pueblos africanos y asiáticos, y Jafet en el tronco de las naciones europeas. Más tarde, Dios elige una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Llama a Abraham, de Ur de los Caldeos. Este deja su tierra y su parentela y se convierte en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios por donde pasaba. Siguió con Abraham su sobrino Lot, que llegó a ser padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham salió de Harán tenía 75 años. Dios prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, que sería padre de una nación numerosa y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham esperó 11 años sin que la palabra de Dios se cumpliera, entonces Sarai, su mujer, dejando de confiar en la promesa divina, entregó a su sierva Agar para cohabitar con Abraham. Nació así Ismael, que llegó a ser padre de una nación numerosa, el pueblo árabe, enemigo histórico de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le ordenó salir de su tienda y contar las estrellas del cielo. Le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, pero también que su posteridad sería esclava por un periodo de 430 años. Dios cambia el nombre de Abraham, gran padre, a Abraham, padre de una nación numerosa. Cuando el hijo de la promesa aún no había nacido, estaba Abraham con 100 años y su mujer Sarai con 90 cuando nació Isaac. Isaac se casó con Rebeca, que era estéril. Después de 20 años de casados, Rebeca fue sanada y les nacieron dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en padre de los edomitas, y Jacob, quien en su conversión recibió el nombre de Israel, se convirtió en padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Por medio de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se mudó a Egipto con 70 personas. Allí habitaron la tierra de Gosén, una región fértil. Esas 70 personas se multiplicaron de manera asombrosa. Después de 400 años en Egipto, salieron de allí, bajo el liderazgo de Moisés, con 600.000 hombres sin contar mujeres y niños, es decir, alrededor de 2 millones de personas. La peregrinación por el desierto hacia la tierra prometida, que debía hacerse en 3 meses, llevó 40 años, debido a la incredulidad del pueblo.
De los 12 espías que fueron a conocer la tierra prometida, 10 regresaron con un informe pesimista e incitaron y amotinaron al pueblo contra Dios y Moisés. Ante los gigantes de esas tierras se sintieron como saltamontes y empequeñecieron el poder de Dios. Entonces el Señor los castigó severamente, condenando a todo ese pueblo a perecer en el desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los espías creyentes, entrasen en la tierra prometida. El pueblo de Israel anduvo en círculos en el desierto durante 40 años, un año por cada día que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el mayor cementerio del mundo, donde pereció toda aquella generación que salió de Egipto, excepto los 2 hombres que se atrevieron a confiar en Dios. Tras los 40 años de peregrinación, tenemos 6 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué, aunque aún quedaba mucha tierra por conquistar. Josué, siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida por un llamado de Dios y con una capacitación extraordinaria. Después de la muerte de Josué, comienza una larga fase de 330 años de gobierno teocrático, llamada Período de los Jueces. Fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual y de altibajos en la vida de Israel. En la época de los jueces, el pueblo hacía lo que le venía en gana, debido a la dureza del corazón del pueblo de Israel. Este fue oprimido por muchos enemigos. En ese tiempo, Dios levantó líderes de gran talla, Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Después de ese largo periodo, vino una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, mirando a las naciones vecinas, pidió un rey, ya no quería que Dios gobernara sobre él. Samuel, el último juez, ungió a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobierna por 40 años, comienza bien y termina mal. Abre su mandato con humildad, pero luego se rinde a la soberbia, a la crueldad y, finalmente, a la rebeldía y a la apostasía. Después de él, David reina en su lugar también por 40 años, trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su gobierno es exitoso, David fortaleció su reino y se convirtió en el rey más destacado de Israel, acumuló fortunas, conquistó tierras, venció ejércitos, caminó con Dios, fue un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de pecar gravemente contra Dios, contra su familia y contra su pueblo, se arrepintió y fue perdonado por el Señor. De su línea vino el Mesías. Tras su muerte, Salomón, su hijo, reina en su lugar por 40 años. Pidió a Dios sabiduría, y Dios le dio sabiduría y riquezas. Se convirtió en un hombre notorio en su tiempo. Edificó el templo de Jerusalén y disfrutó de paz en su gobierno. Sin embargo, debido a sus muchas mujeres, su corazón se corrompió, solo en la vejez Salomón se volvió hacia Dios y se arrepintió de su pecado. Así tuvimos 120 años de Reino Unido, Saúl cayó en las redes de la hechicería, David en la trampa del adulterio, y Salomón en las garras de la idolatría. Dios atendió el deseo del corazón del pueblo dándoles reyes, pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de esa insensata elección. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió, porque su hijo Roboam se negó a atender el clamor del pueblo para aliviar los impuestos abusivos. La pompa, el fausto y el lujo del gobierno salomónico eran sostenidos por los brazos de los trabajadores. Estos, estrangulados por tributos exorbitantes, aprovecharon la transición de gobierno para exigir cambios. Como no tuvieron éxito, no pudieron caminar con el nuevo rey. Así, 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam y siguieron a un nuevo líder, Jeroboam, formando el reino del norte, cuya capital se convirtió en Samaria. El reino del norte duró 209 años. Este reino tuvo 19 reyes provenientes de 8 dinastías distintas, ninguno de estos reyes fue piadoso, todos se apartaron de Dios y siguieron los caminos de Jeroboam. Este rey decidió usar la religión por intereses políticos, temiendo que sus súbditos buscaran Jerusalén para adorar en el templo y fueran así atraídos políticamente por los reyes de Judá. Jeroboam decidió construir templos en el reino del norte, en Betel, Gilgal y Berseba. En ellos colocó un becerro de oro e indujo al pueblo a adorarlo como si fuera el propio Dios. Todos los 19 reyes del reino del norte siguieron ese camino, fueron impíos y perversos, ninguno buscó a Dios. El Señor levantó en ese tiempo algunos profetas para denunciar el pecado de los reyes de la nación y de los profetas de conveniencia, así como de los sacerdotes sobornados por dinero. Dios levantó entonces a los profetas Amós, Oseas y Miqueas. Ellos valientemente confrontaron los desvíos de la nación, desde el palacio hasta las chozas, desde los templos rivales al comercio, desde las calles a los campos. Denunciaron la corrupción política y alzaron la voz contra la religión prostituida.
Lanzaron el libelo acusatorio de Dios contra los poderes ejecutivo y legislativo que se habían corrompido, denunciaron la injusticia social y la opresión económica, convocaron al pueblo al arrepentimiento. Pero sus mensajes cayeron en oídos sordos. En el reinado de Acab, por medio de su mujer Jezabel, se difundió en Israel la perniciosa creencia en Baal, el dios cananeo de la prosperidad. En ese tiempo, Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar a esa divinidad pagana y derribar la credibilidad del ídolo abominable. Aún en ese reino, Dios llamó a Eliseo para reemplazar a Elías y llevar a cabo un ministerio prodigioso. Pero como Israel no quiso escuchar la voz de Dios, el Señor usó el lenguaje de la vara y trajo a Asiria contra la nación de Israel. Asiria fue la vara de la ira de Dios contra Israel, era un imperio expansionista, guerrero y sanguinario. Siempre que dominaba un pueblo, practicaba barbaridades y atrocidades contra los dominados. Normalmente, al entrar en una ciudad o villa, dejaba cuerpos mutilados, apilando cabezas en la puerta de las ciudades conquistadas y exponiendo a las personas a la más amarga ignominia. Tras llevar al pueblo del norte al cautiverio, el rey Sargón II envió a la tierra de Israel una mezcla de otros pueblos, formando allí una gran mezcla de razas. Sabía que la fusión racial debilitaría el potencial de existencia de un pueblo. Así, con esa mezcla racial, se formó en Israel un pueblo híbrido llamado samaritano, que se convirtió en un enemigo acérrimo del pueblo de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes, varios de los cuales fueron piadosos: Asa, Josafat, Ezequías, Jotam, Amasías, Joás y Josías. Siempre que un rey piadoso subía al trono, la nación prosperaba y crecía económica, moral, social y espiritualmente. En el reino del sur, para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, gobernó solo una única dinastía. Para hablar al pueblo de Judá, Dios levantó varios profetas: Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. La nación también se degradó profundamente, sin prestar atención a la voz de Dios. Entonces, de igual manera, el Señor los disciplinó y envió al ejército babilónico, entregándolos en manos de sus adversarios. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio en Babilonia. El reino del sur, llamado Judá, perduró 345 años. Tras 2 incursiones, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y condujo al pueblo al exilio, dejando la ciudad bajo un tremendo oprobio. El pueblo permaneció en el cautiverio durante 70 años, conforme a la profecía dada por Dios al profeta Jeremías. En el periodo del exilio, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. En ese tiempo, el pueblo fue purificado de la idolatría y surgieron las sinagogas. Concluido el plazo determinado por Dios, Judá regresó a su tierra. Para entonces, Babilonia ya había caído en manos del imperio medo-persa. Ciro, anunciado por Dios 200 años antes de nacer, liberó al pueblo judío y abrió las puertas para su retorno a la tierra de Canaán. El pueblo volvió en 3 oleadas, bajo el liderazgo de Zorobabel para la reconstrucción del templo, bajo Esdras para la enseñanza de la ley, y bajo Nehemías para reedificar los muros y llevar a cabo la reestructuración política y espiritual del pueblo. Apenas regresaron del cautiverio e iniciaron la reconstrucción del templo, los judíos comenzaron a enfrentar dificultades. Primero, los samaritanos astutamente quisieron unirse a la obra con el fin de desestabilizarla. Como su propuesta de asociación fue rechazada, en una segunda etapa comenzaron a amenazarlos. Después, los samaritanos escribieron al rey Artajerjes acusando a los judíos de conspirar contra el reino medo-persa. Ante esa nefasta persecución, la obra del templo quedó paralizada durante unos 20 años. En ese lapso el pueblo se relajó en su celo por la casa de Dios y empezó a ocuparse de sus propios negocios, construyendo y embelleciendo sus viviendas en detrimento de la casa del Señor, que seguía en ruinas. En esa época, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas produjo un efecto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y volvió con entusiasmo para concluir la reconstrucción del templo. Entonces se dio un gran despertar espiritual, un ordenamiento en las familias y en el sacerdocio, y un regreso de todo corazón a Dios. Pasaron unos 100 años y surgió una nueva generación. Ahora el pueblo seguía yendo al templo y ofreciendo sacrificios, pero ya no honraba a Dios. Presentaban en holocausto animales ciegos, enfermos y lisiados, despreciaban la mesa del Señor considerándola inmunda. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. La familia fue profundamente afectada, los matrimonios comenzaron a desmoronarse, terminando en divorcio.
El pueblo ya no creía que Dios fuese capaz de juzgarlo, por lo que se relajó en la devolución de los diezmos. Aunque continuaban frecuentando el templo, estaban lejos de Dios. En ese tiempo, el Señor levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Así se cerró el Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo. Tras el profeta Malaquías, tenemos un largo periodo de 400 años llamado periodo interbíblico o del silencio profético. En ese tiempo se escribieron libros históricos religiosos no canónicos, los libros apócrifos. También se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando origen a la famosa versión denominada Septuaginta. El imperio medo-persa cayó en manos del imperio griego. Alejandro Magno, tras conquistar naciones y reinos, murió de forma prematura a los 33 años, lamentándose por no tener más tierras que someter. Expandió poderosamente su imperio, difundiendo la cultura helenística y la lengua griega, tan útiles más tarde para la rápida y sin fronteras divulgación del Evangelio. Con la muerte de Alejandro, el reino quedó en manos de 4 generales. Es importante destacar el dominio de los ptolomeos, egipcios, y de los seleucidas, sirios, que siempre estuvieron en conflicto. Israel fue dominado ora por unos, ora por otros. En esa época, Antíoco Epífanes ultrajó a los judíos sacrificando un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, lo cual era abominable para ellos. Este hecho dio inicio a la guerra de los macabeos, ganada por Judas Macabeo después de mucho derramamiento de sangre. Más tarde, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos pasaron a dominar Israel. Herodes el Grande reinó en su lugar. Fue un gran administrador, amplió y embelleció el templo de Jerusalén, construyó el puerto de Cesarea, abriendo camino al comercio internacional y facilitando los viajes de los misioneros al mundo, edificó la fortaleza de Masada y muchos palacios y fortalezas. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento, el miedo a perder el trono lo atormentó toda su vida. Se casó 10 veces y tuvo muchos hijos. Cuando se casó con Mariamne, mujer de la nobleza, mandó matar a todos los nobles de su familia por temor a perder el poder. A petición de su suegra, nombró a Arquelao, su sobrino de solo 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Más tarde, al ver que éste conquistaba la simpatía del pueblo, ordenó matarlo. Su suegra, temerosa, huyó a Egipto, pero Herodes envió emisarios tras ella para asesinarla. César Augusto lo llamó a Roma por sus atrocidades. Antes de partir, mandó matar a su mujer Mariamne por temor a que conspirara contra él en su ausencia. Más tarde envió a 2 de sus hijos a Roma para estudiar. Su hermana Salomé argumentó que volverían más preparados para asumir el trono. Herodes no titubeó, mandó estrangular a sus 2 hijos. Antes de morir, hizo jurar a su hermana Salomé que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén, porque quería llanto en su funeral. Ese fue el hombre que se alarmó cuando supo por los magos que un niño había nacido en Judea para ser rey de Israel. Después de la muerte de Herodes el Grande, alrededor del 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de ellos, reinaba sobre Judea, Samaria y Edom. Fue un pésimo gobernante. Los judíos finalmente pidieron a los romanos que lo removieran. Roma, preocupada por los constantes problemas en Judea, instaló allí un procurador o gobernador romano. Así fue como los romanos comenzaron a gobernar directamente Judea. En ese momento, Pilato era el gobernador. Esta catastrófica situación estatal y política, en la que el pueblo escogido de Dios se encontraba bajo el odioso poder de los herodianos y a merced de la esclavitud del dominio romano, hizo que se manifestara como nunca antes una esperanza política por el Mesías, un clamor de liberación y redención de la impía servidumbre. Fue entonces, en esa época, que Jesús, en la plenitud de los tiempos y cumpliendo las profecías bíblicas, nació en Belén de Judea. El Verbo eterno se hizo carne y habitó entre los hombres, vivió entre nosotros lleno de gracia y de verdad, se vistió de piel humana, calzó las sandalias de la humildad, pisó nuestra tierra, comió nuestro pan, bebió nuestra agua, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas, cargó sobre su cuerpo en la cruz nuestros pecados y resucitó en gloria para nuestra justificación. Tanto la cultura helenística como la romana se unieron a la contribución de los judíos en la venida del Mesías al mundo. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el dominio de Roma. Con la persecución de Herodes el Grande, José y María huyeron con el niño Jesús a Egipto, quedándose allí hasta la muerte del impío rey. Regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, ciudad donde habían vivido antes. Allí Jesús creció como hijo de un carpintero. A los 30 años, inició su ministerio,
habiendo sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, identificándose así con los pecadores a quienes vino a salvar. Allí, en el Jordán, mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y el Padre habló: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». En ese mismo instante, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, revistiéndolo de poder para comenzar su ministerio. Desde el Jordán, Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó 40 días y 40 noches. En ese tiempo fue tentado 3 veces por el enemigo, que intentó derribarlo. Pero el Hijo lo venció en el desierto usando siempre la espada del Espíritu, la palabra de Dios. El adversario derribó al primero en el paraíso, pero fue derrotado por el segundo Adán en el desierto. Del desierto, Jesús, lleno del Espíritu Santo, se dirigió a Galilea y llegó a Nazaret, donde vivió la mayor parte de su vida terrenal. Entró en la sinagoga, tomó el rollo del profeta Isaías y leyó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para predicar, sanar y liberar». Jesús llamó a 12 hombres a quienes dio el nombre de apóstoles, dedicando la mayor parte de su tiempo a formarlos y discipularlos. Recorrió Galilea, Perea, Samaria y Judea, predicó en ciudades, aldeas y campos, enseñó en sinagogas y en el templo, habló al aire libre, en la playa y también en hogares, se dirigió a multitudes y a pequeños grupos. Jesús anduvo por todas partes haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el maligno, sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, dio vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo caminar a los cojos, devolvió la audición a los sordos, purificó a los leprosos, liberó a los endemoniados y resucitó a los muertos. Fue la suprema revelación de Dios a los hombres. Recibió el nombre de Emmanuel. Dios con nosotros, Él es el propio Dios manifestado en carne. Jesús vino con una misión clara, por todos aquellos a quienes el Padre le dio. Nació para morir, y entregó su vida para que tuviésemos vida. El apóstol Pablo fue tajante al decir que murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Su muerte no ocurrió por azar, ni su resurrección fue una sorpresa. El adversario empleó diversos intentos para apartarlo de la cruz, pero Jesús avanzó hacia ella como un rey camina hacia la corona. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre principados y potestades, exponiéndolos al escarnio. En la cruz, Jesús consumó la obra de la redención, en la cruz nos liberó. La muerte no pudo retenerlo, al tercer día Jesús resucitó para nuestra justificación. Antes de ascender a los cielos, sin embargo, instruyó a los discípulos a permanecer en Jerusalén, esperando la promesa del Padre hasta que fueran revestidos de poder. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús habla sobre la capacitación de poder dada por el Espíritu Santo y también marca la estrategia a seguir: ser testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Tras Pentecostés, la iglesia irrumpió en Jerusalén con un crecimiento asombroso, multitudes eran continuamente añadidas a ella. El crecimiento y la expansión de la iglesia de Jerusalén están registrados por Lucas hasta el capítulo 7 del libro de Hechos. Como la iglesia aún estaba limitada a Judea, Dios envió una persecución contra ella y los creyentes fueron dispersados, llevando la palabra por donde iban. Así es como Felipe llegó a Samaria, derribando los muros de enemistad y predicando allí el evangelio con poder. El pueblo se alegraba al oír y ver las cosas que Dios hacía por medio de Felipe. El diácono predicador hablaba y actuaba, predicando al oído y a los ojos. Por la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El evangelio se extendió más allá de las fronteras de Israel con la conversión del perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco. Más tarde, una iglesia gentil, la iglesia de Antioquía de Siria, se convirtió en la madre de las misiones transculturales. Después de esto, Bernabé y Saulo partieron para el primer viaje misionero en las regiones de Galacia, pasando por Perge, Derbe, Iconio y Listra, estableciendo iglesias y constituyendo presbíteros. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas fueron a las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió la carta a los Gálatas, la de Corinto y las 2 cartas a los tesalonicenses. En el tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor, permaneciendo 3 años en Efeso, la capital de la provincia, desde donde escribió las 2 cartas a la iglesia de Corinto. En esa ciudad cosmopolita de más de 300.000 habitantes, estaba el templo de la diosa Diana, un palacio de mármol 4 veces mayor que el Partenón de Atenas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo.
En los años que Pablo pasó en Asia Menor, se plantaron iglesias en toda la provincia: Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas e Hierápolis. Debido a la hambruna que asoló el mundo en tiempos del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, Hechos 18:2. Pablo entonces hizo una gran colecta entre las iglesias gentiles para llevar ayuda a los pobres de Judea. Al embarcarse rumbo a Jerusalén, comunicó a los ancianos de Efeso que, de ciudad en ciudad, lo que lo aguardaba eran cadenas y tribulaciones. Sin embargo, no estimaba su propia vida con tal de cumplir su ministerio de anunciar el evangelio de la gracia de Dios. Antes de embarcar hacia Jerusalén, escribió su epístola más robusta, la Carta a los Romanos, donde compartió su deseo de visitar la capital del imperio y edificar a la iglesia con la palabra, siendo por ella enviado hasta España. A pesar de llevar significativa ayuda financiera a los pobres de Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén y de allí trasladado a Cesarea, donde fue acusado durante 2 años por los judíos, bajo la égida de los gobernadores Félix y Festo. Ante la tendencia de Festo de entregarlo en manos del Sanedrín, que planeaba su muerte, Pablo, usando los privilegios de su ciudadanía romana, apeló para ser juzgado en Roma. En el viaje hacia la capital del imperio, enfrentó un terrible naufragio. El barco se despedazó por completo, pero todos los pasajeros y tripulantes fueron salvados milagrosamente, conforme a la promesa de Dios a Pablo. En la isla de Malta, donde llegaron, una víbora mordió la mano de Pablo, pero Dios neutralizó el veneno letal de la serpiente y aún usó a su siervo para curar a todos los enfermos de la isla. Así, los malteses enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. Allí permaneció preso durante 2 años en una casa alquilada. Desde allí, Pablo evangelizó a la guardia pretoriana, animó a los creyentes a perseverar y escribió cartas a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y a Filemón. Tras ese periodo, Pablo fue liberado de la prisión, luego escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Pero a partir del año 64, la persecución a la iglesia, en vez de ser religiosa, pasó a ser política, y Pablo regresó a la prisión, siendo encerrado en una mazmorra, un sótano subterráneo oscuro, húmedo e insalubre. El 17 de julio del año 64, la ciudad de Roma, con más de 1 millón de personas, fue incendiada. Nerón, el emperador, vestido de actor, subió a lo alto de la torre de Mecenas, desde donde observó el espantoso espectáculo de las llamas devorando la ciudad. Fueron 7 noches y 6 días de incendio. Cuando las llamas se apagaron, 70% de la ciudad estaba destruida. De los 14 barrios de Roma, 10 fueron devastados por el fuego. Los 4 barrios menos afectados, densamente poblados por judíos y cristianos, dieron a Nerón un alibi para culpar a los cristianos del incendio de Roma. Comienza entonces una brutal persecución a la iglesia. Faltó madera para hacer cruces, tal era la cantidad de creyentes crucificados. Los cristianos eran atados a postes cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de Roma. Fue una verdadera masacre. Desde esa segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo. En ella relató la cercanía de su propio martirio y la gloriosa esperanza de recibir la corona de justicia. Así, alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando, sin embargo, para las generaciones posteriores, un bendito legado. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de 50 años. Tenemos 4 libros biográficos, los 4 evangelios, y 3 son sinópticos, es decir, vistos desde una misma perspectiva: Mateo, Marcos y Lucas. El énfasis de Mateo es presentar a Jesús como Rey de los judíos, escrito para los judíos, tiene el mayor volumen de citas del Antiguo Testamento y es el más judío de los evangelios. El énfasis de Marcos es presentar a Jesús como siervo, escrito para los romanos, es el evangelio que se centra más en las obras de Jesús que en sus enseñanzas. El Evangelio de Lucas subraya a Jesús como Hijo del Hombre, escrito para los griegos por un médico gentil, historiador y viajero, tiene como propósito presentar el retrato de Jesús como el hombre perfecto. Por eso Lucas es el evangelista que más habla de la vida de oración de Jesús y de su ministerio realizado en el poder del Espíritu Santo. Juan, a finales del primer siglo, para refutar el gnosticismo, una perniciosa herejía que negaba la divinidad de Cristo, con un enfoque diferente de los demás, demuestra que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Juan seleccionó 7 milagros realizados por Jesús y 7 declaraciones yo soy, mostrando que Jesús es, en verdad, Dios. También tenemos los Hechos de los Apóstoles, que relatan sucesos relacionados con la iglesia primitiva, desde su nacimiento hasta su expansión a la ciudad de Roma.
3 iglesias lideraron ese avance: Jerusalén, Antioquía y Éfeso. 4 provincias del imperio fueron alcanzadas: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de Hechos no tiene conclusión, pues la historia de la iglesia continúa. Nosotros somos herederos y continuadores de la iglesia que nació en Pentecostés. Tenemos también las cartas del apóstol Pablo a las iglesias de Roma, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. Además, tenemos una carta enviada a los judíos que, debido a la persecución, estaban siendo tentados a retroceder en la fe, es la carta a los hebreos, de autor desconocido. También contamos con las cartas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Finalmente, tenemos un libro escatológico, el Apocalipsis, que narra la victoria triunfal de Cristo y de su iglesia, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, alrededor del año 96. Espero que hayas aprendido de esta historia. Dios bendiga tu vida. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, todavía hay tiempo, arrepiéntete. Él puede cambiar tu futuro, tu historia, puede quitar toda tristeza, toda soledad y proporcionarte lo que necesitas. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios, Él te escuchará. Dios te bendiga. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Hasta pronto. Amén.